Muy buenas noches. Estamos en el trabajo de psicología política en la etapa 3, aproximación epistémica. En este grupo estamos Carol Zaret Fernández Cabanzo, Carolyn Dayana Jaramillo Marín, Sonia Patricia Moreno Moreno y la que le habla María Fernanda Pineda Cifuentes. La tutora de este grupo es Jamie Carolina Guzmán Jiménez y el curso es el 141. Este programa es de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son categorías conceptuales. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante en muchos aspectos y vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿De qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Soy María Fernanda Pineda Cifuentes, estudiante de Sociología, y me voy a centrar en buscar dar respuesta, entendiendo cómo se forman nuestras actitudes políticas y cómo influyen en las relaciones entre individuos de nuestros entornos, nuestro país y, por supuesto, la relación que se crea por el poder. Hola, soy Carolyn Dayana Jaramillo Marín, soy investigadora en ciencias políticas. Como mi trabajo se enfoca en los procesos de construcción de ciudadanía, voy a hablar de la relación que se tiene con la cultura política. Hola, mi nombre es Sonia Moreno. Soy activista social y trabajo directamente con comunidades donde la violencia es una realidad cotidiana. Y creo que desde aquí podemos ampliar la visión, los procesos políticos y más. Si vamos a nuestro país que tiene tanta historia relacionada con violencia. Hola, soy Carol Fernández, psicóloga, y hoy vamos a intentar comprender cómo la política influye en la identidad y el comportamiento humano. Vamos a empezar con una pregunta inicial, que es, creo, la base de este diálogo. ¿Cómo creen ustedes que los procesos de socialización política moldean la subjetividad política en una sociedad? Por mi parte, creo que la socialización política empieza en casa, desde que estamos muy pequeños, ya que absorbemos la postura y las creencias de nuestra familia, de ese entorno directo. Luego ya la escuela y en la calle aprendemos normas y actitudes sobre qué significa ser ciudadano. Esto moldea nuestra forma de ver la política. Casi sin darnos cuenta, las opiniones o posiciones de nuestros amigos son decisivas, así como el entorno religioso y económico. Totalmente de acuerdo con tu postura, compañera. La socialización política es un tejido que empieza con nuestras primeras experiencias familiares y se va expandiendo con la educación, los medios de comunicación y las interacciones sociales. Todo esto conforma una subjetividad política que nos ayuda a definir lo que está bien y lo que está mal y también define cómo vemos lo injusto o lo justo. En mi experiencia con las comunidades, veo que la subjetividad política se moldea también por las experiencias de violencia o injusticia. Recordemos que cuando una persona vive constantemente en condiciones de desigualdad, es inevitable que eso influya en su percepción de la política. Si una persona vive en una región sometida a la violencia, a la desigualdad y a la pobreza, todo esto le hará tener una perspectiva diferente. Entonces, si entendemos que la socialización política forma subjetividades, vamos con otra pregunta. ¿Cómo creen que estos procesos pueden contribuir a producir y reproducir escenarios de violencia? Por mi parte, considero que sin duda alguna la clave está en la normalización. Cuando las personas ven constantemente abusos o conflictos de poder, terminan aceptando esos comportamientos como algo normal, generando una subjetividad que en lugar de cuestionar violencia, la terminan reproduciendo. Algo que también tiene mucho que ver con los discursos que rodean a los individuos son los mensajes de los líderes políticos, religiosos, comunitarios o los medios de comunicación. Son de división o violencia. Las personas terminan por absorber todo esto y actúan en consecuencia de esto. En Colombia vemos las diversas diferencias políticas, por ejemplo, que son tan marcadas en los medios de comunicación donde se ve la derecha bombardeando
contra el gobierno actual, generando opiniones en personas que no tienen información de otras fuentes. Pienso igual, y hay que recordar que la subjetividad política no siempre es crítica. Muchas veces adoptamos lo que se nos enseña sin cuestionarlo. Si vivimos en un contexto de violencia o represión, terminamos reproduciendo esas conductas porque simplemente hemos aprendido a vivir con ellas. Las normalizamos de tal manera que son nuestra realidad común, nuestro denominador, y creemos y crecemos en una familia con tendencias fascistas, un padre abusador, machista, golpeador, y todos estos comportamientos que podemos volver el concepto de normalidad fuera del contexto familiar. Entonces, para continuar, vamos a resolver de qué forma creen que podrían fomentar una socialización política que promueva una subjetividad de paz y no de violencia. Bueno, compañeras, pues creería que esa responsabilidad radica en el sistema educativo, en cómo fomentar una ciudadanía crítica y solidaria en los primeros años de vida, algo que requiere cambiar un sistema educativo y todo lo que conocemos es bastante utópico. Habría que enseñar a los jóvenes a cuestionar y a ver la política como algo que construye de manera colectiva, no como una competencia o simplemente repartir historias, sino permitir que exista una crítica individual y grupal para gestar verdades y opiniones. Yo creo que en la creación de espacios seguros para el diálogo y la escucha se activa dentro de diferentes entornos, termina ayudando a solucionar esta problemática. Si las personas tienen la oportunidad de expresar sus experiencias sin temor a represalias, es más probable que se desarrollen subjetividades orientadas a la paz, que a pesar de las opiniones contrarias, se pueda, mediante el diálogo, evitar y seguir con esta violencia política. Bien, estamos Por llegando al mi parte, conversatorio, así que para cerrar considero que la última pregunta debe centrarse en el futuro, en las posibilidades que creen que es el mayor reto para cambiar estos procesos de socialización política que, como hemos discutido, a veces terminan por mantener la cotidianidad de estos escenarios de violencia. por mi parte puedo agregar a los medios de comunicación, si el periodismo fuera realmente libre, sin el control económico de las personas que casi dueñas del país son y que evidentemente tienen intereses de por medio, se podría tener un país diferente, más crítico, más responsable de su opinión. No creo que esté fuera de contexto. Decir que somos bastante manipulables como sociedad y terminar por creer cualquier absurdo con el que nos bombardeen. Un enfoque en el periodismo constructivo podría ayudar a cambiar narrativas de violencia y desesperanza hacia historias que realmente resalten la resiliencia y la cooperación. Le pido El disculpas, reto compañera, por interrumpirla. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué creen que es el mayor reto para cambiar estos procesos de socialización política que, como hemos discutido, a veces terminan por mantener la cotidianidad de estos escenarios de violencia? El reto más grande es cambiar una cultura política que ha normalizado la violencia, la indiferencia desde sus inicios. Y esto dejando de lado algo muy importante, como ya lo mencionaron, que es la estructura bipartidista o bipolítica. Nos toca a todos desde nuestras posiciones trabajar para formar ciudadanos más conscientes, menos conformistas y con opiniones críticas que no absorban simplemente lo que les entregan quienes tienen el poder, sino que se cuestionen. Los prejuicios, el hecho de cuestionar nuestros propios prejuicios sería un cambio muy grande. Solo cuando seamos capaces de ver la política como algo que nos afecta a todos, podremos romper esos ciclos de violencia. Si seguimos pensando de una forma tan individualizada, separados por sectores religiosos, políticos, familiares, económicos y de posición, no vamos a conseguir que como sociedad podamos acabar con esta historia de violencia. Claro que sí, totalmente de acuerdo, compañera. La subjetividad política es poder, logramos transformar desde su raíz
podemos empezar a construir una sociedad más justa, más igualitaria, acabando con esa segregación que muchas veces es absurda y que nos daña a la mayoría. Muy bien, gracias a todos por haber venido y a todos nuestros oyentes. Gracias por sus reflexiones y por este diálogo que nos enriquece a todos. Creo que hoy nos llevamos muchas ideas y sobre todo el reto de contribuir desde nuestros espacios a una política que realmente construya paz, que es lo que todos queremos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Noches. noches. Dale dejar de grabar.